Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Landa y el día de hoy voy a estar presentando una guía clínica donde se van a mostrar algunos conocimientos teóricos y técnicos sobre algunos de los tratamientos odontológicos. Voy a comenzar a hablar del tratamiento pulpotomía. Este tratamiento consiste en retirar la pulpa cameral y hacer una limpieza de esta cámara para después hacer una obturación con IRM o SOE también. Las pulpotomías están indicadas cuando existe una caries que abarca ya lo que es el tejido pulpar en la cámara. De ser que también abarque ya la pulpa de los ápices y raíces, estaremos hablando de una pulpectomía. Por ahora nos vamos a enfocar en una pulpo, que estamos hablando de la parte coronaria, pulpa cameral. Entonces, esta pulpotomía se realiza, primero que nada hay que anestesiar, colocar anestesia tópica, después hacer la infiltración de una anestesia, puede ser mepivacaína o turbocaína, según sea el caso. Y bueno, se aísla de manera absoluta. Después se procede a retirar lo que es el tejido cariado y también esta pulpa cameral, lo cual se realiza con una fresa de carburo, ya sea bola número 2 o 4, según el caso. Posterior a esto se va a realizar un lavado con cloruro de sodio para terminar de retirar toda esa pulpa y bueno, se hace un secado, que es decir, colocar una bolita de algodón ahí en la cámara para detener el sangrado por unos 3 minutos y posterior a esto ahora se prepara lo que es el IRM o SOE, lo cual es consistencia polvo líquido, proporción 2:1, se mezcla con una espátula sobre lo que es la loseta y bueno, esto se va a rellenar toda la cámara de este material y listo. Para finalizar como tal una pulpotomía siempre se indica una corona. En el caso de los infantiles, pues bueno, se realiza lo que es una preparación para corona de metal o también pudiera ser de circonia, eso ya es a elección de los papás hablando de estética o también del caso, ¿ok? Entonces, ya que se retire el aislamiento, se prepara con fresas banda azul, la de punta de lápiz, extremo redondeado, balón, etcétera, según ya el dentista haga su preparación. Y bueno, se prueba la corona, se toma una radiografía y si todo queda muy bien, se procede a cementar esta corona con un ionómero de vidrio. Y listo. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es una endodoncia. La endodoncia, como cualquier otro procedimiento quirúrgico, pues está fundamentada en que hay que cumplir ciertos principios, entre los cuales destaca tener una asepsia del campo operatorio. La endodoncia es muy amplia, abarca muchísimos puntos, entonces todo es a partir de realizar un buen diagnóstico, que si la pulpitis va a ser reversible o irreversible, si hay fístulas, si hay que tener, si hay que hacer un drenaje, si hay absceso, entonces todas estas circunstancias se toman en cuenta para realizar un buen diagnóstico. Hablando de una manera muy ya general o tal vez especializándose en que es una pulpitis irreversible y se tiene que hacer endodoncia, pues bueno, aquí se procede a anestesiar la zona, a tratar, a aislar. Súper importante aquí el aislamiento, al igual que en todos los procedimientos, pero en este un poco más estricto ese aislamiento. Se tiene que hacer el acceso a la pieza que vayamos a tratar, es decir, el acceso para ingresar, instrumentar y manejar los conductos radiculares de ese órgano dentario. Y bueno, esto se va a obtener utilizando una fresa de carburo de bola de tallo largo. Igual el número de bola depende de la pieza y por ahí también se utilizan las fresas peso y las Gates Glide, ¿ok? Entonces, tenemos que hay que anestesiar la zona, vamos a aislar y posterior de hacer el acceso
Hay muchas técnicas para hacer una endodoncia. Y hablando en específico de la técnica que nos enseñan en la facultad o la que a mí me enseñaron, pues estamos hablando de una técnica de limado de retroceso. Ya que se aisló, tenemos acceso, pues bueno, conocemos cuál es nuestra lima maestra, es decir, tomamos el anillo milimétrico, damos una medida, por así decirlo, 17 milímetros, tomamos radiografía y si esa es la lima maestra, a partir de ahí nos vamos ascendiendo en la siguiente lima y empezamos un retroceso, es decir, las limas se van cambiando y entre cada lima se está irrigando constantemente con hipoclorito de sodio, ¿ok? Eso es muy importante. Y bueno, como se muestra en la imagen, en la letra A hacemos lo que es como el pulido y la eliminación de paredes dentro del acceso, es decir, para que tengamos una visión directa. Bajamos esa fresa todavía más para que el acceso sea literal a solo los conductos radiculares que se tengan. A partir de ahí, pues ya se empieza a instrumentar con las limas. Y bueno, lo que comenté, hay que introducir esas limas de manera concisa, precisa y sin ir más allá de ese ápice de las raíces. Después que se terminó de eliminar toda la pulpa en raíces, todo ese tejido pulpar, que ya se haya terminado el retroceso de las limas, se haya irrigado y todo esté listo, pues bueno, se procede a obturar con lo que es gutaperchas y esas gutaperchas pues van empapadas en un cemento. Se empacan con un instrumento que llamamos espaciador, entonces se van compactando una por una esas gutaperchas hasta que definitivamente no quepa ninguna y pues finalmente se calienta el glic número 1 para cortar esas gutaperchas. Después de que se cortan esas gutaperchas, se coloca lo que es algodón y por encima una obturación temporal, puede ser IRM o SOE, para proceder a una restauración ya definitiva que sería o una incrustación o una corona según el caso. Ahora pasamos a lo que es el área de cirugía. Primero vamos a hablar de lo que es una extracción simple y bueno, una extracción simple pues está indicada cuando la pieza ya no tiene salvación y su única opción de tratamiento es retirarla de la cavidad oral, ya sea por periodontitis, enfermedad periodontal, caries, etcétera. Hay distintas razones por las que la pieza puede ser retirada. Y bueno, una extracción, punto número 1, pues hay que anestesiar la zona y la pieza a retirar. Como ya sabemos, hay una mesa de trabajo de cirugía donde son organizados y colocados los instrumentos de una manera conforme se van realizando los pasos. En la imagen que coloqué está colocado todo el instrumental para una cirugía. Hablando del procedimiento, vamos a hacer una sindesmotomía, que es despegar los tejidos que estén alrededor de esa pieza a retirar. Después tenemos lo que es luxación, esto puede ser con los botadores, ir liberándolo del alvéolo. Ya como tal la tracción y presión, eso se realiza con un forceps, según sea la pieza es el número de forceps que vamos a necesitar y pues ya se retira como tal la pieza del alvéolo, se hace un curetaje de ese alvéolo, que no quede nada, eliminar tejido de granulación, todo eso se va a eliminar y listo. Se dan las indicaciones postoperatorias, se coloca una gasa que la muerda 5 minutos para detener sangrado y bueno, también antes de colocar las gasas se limpia también con cloruro de sodio, muy importante, y en caso de ser necesario, pues se colocan lo que son suturas, solo en caso de ser necesario. Y bueno, ahora pasamos a lo que es una cirugía dental. Normalmente se indica una cirugía
cuando esta está cubierta de hueso, es decir, en su mayoría son las terceras molares o conocidas como muelas del juicio. Lo que se realiza en este procedimiento es igual, se anestesia y mayormente aquí se hace un colgajo con una hoja de bisturí, se abre ese colgajo como la imagen superior izquierda y bueno, después de hacer ese colgajo se utiliza la pieza de baja junto con fresa número 702 o 703 para eliminar todo el hueso circundante. Todo este momento se está irrigando con cloruro de sodio para evitar situaciones. Entonces se está irrigando, se está eliminando el hueso y esto es para liberar la pieza como tal. Ya una vez que se tiene acceso, pues con los botadores se empieza a luxar la pieza y también se hace ahí un poco de tracción y presión para retirarla del alvéolo. Al final se hace un curetaje y en su mayoría estas cirugías están indicadas con sutura. Igual dentro de una semana se le da una cita de control al paciente para retirar esas suturas y checar que esté todo muy bien. El paciente se va medicado, antibiótico, antiinflamatorio para prevenir cualquier situación y posterior en su cita de control ya sea de alta. Súper importante los cuidados posoperatorios aquí en casa. Hablando ahora de lo que es un curetaje periodontal, pues bueno, este va a ser un procedimiento donde lo que vamos a hacer es eliminar ese sarro que ya está calcificado y pues que obviamente ya tiene bacterias en todo su alrededor de la raíz y por debajo de la encía en ese órgano dentario. Y bueno, esto nos va destruyendo lo que es el hueso de soporte y obviamente las encías también se inflaman. Este proceso siempre se realiza bajo anestesia local porque causa mucho dolor. Entonces se maneja por cuadrantes, 4 cuadrantes. Primero se introduce lo que es la sonda para saber a qué nivel, hasta dónde está el sarro. Posterior a esto, con las curetas se va retirando lo que es el sarro a nivel subgingival y supragingival, pero en un curetaje nos estamos enfocando en subgingival, lo que no vemos. Entonces vamos a empezar a pasar nuestros instrumentos por debajo de la encía, se anestesia previo, obviamente, y bueno, se va manejando por cuadrantes. Al final de todo esto, de todos esos cuadrantes, pues ya se realiza lo que es un pulido y se deja cita de control al paciente para checar que las bolsas hayan disminuido y en caso de ser necesario hay que hacer un retratamiento. Muy importante, aquí lo que se realiza es un raspado y un alisado radicular. Todo el tiempo es anestesiado la zona a tratar. Obviamente se utiliza algodón para limpiar, normalmente hay mucho sangrado y bueno, también se utiliza lo que es el hilo dental para terminar de eliminar esos restos que haya, hablando de subgingival y supragingival. Y bueno, ahora hablando de lo que es una resina dental, esta está indicada cuando hay una caries en esmalte dentina. Y bueno, hablando de casos ya que estén muy cerca de pulpa, se va a utilizar alguna base, como puede ser el Vitrebón, pero si no es el caso, si es muy superficial, pues lo que se hace es anestesiar la zona, puede ser papilar, se coloca lo que es el aislamiento absoluto, clam, el dique, ya que está la zona aislada. Ahora sí se procede a retirar el tejido cariado, ya sea la fresa de carbono de su elección, de pera, de bola, etcétera. Y ya que se ha retirado el tejido cariado, pues bueno, ahora se procede a hacer un grabado y se enjuaga este ácido grabador, se coloca lo que es el bond con un microbrush, una lámpara de fotocurado y posterior a esto se elige el tono de resina adecuado. Según sea la pieza y todo eso de la transparencia, se toma en cuenta estas condiciones para elegir el tono ideal de la resina. Se coloca por capas con una espátula de resina, se va fotocurando cada capa y bueno, después de ahí ya lo que sigue es
checar que la oclusión esté bien, que el paciente muerda, checar con papel articular, si hay que hacer un rebaje, un pulido con pulidores o una fresa multicuchillas. Esto ya depende de la oclusión que tenga el paciente y lo ideal que el paciente no sienta nada, que no le estorba nada, que no trae alto nada para que la resina quede súper bien. Y por último vamos a hablar de lo que es un detartraje, que aquí, punto muy importante, este procedimiento se va a realizar nada más lo que es sobre el cuello dental y va a consistir en eliminar todos los depósitos calcificados o sarro, tártaro que se encuentren en las superficies dentales. A diferencia del curetaje es subgingival y detartraje estamos hablando de supra, es decir, solo la parte superior, por encima lo que vemos, y que el tártaro está sobre cuello dental. Entonces aquí vamos a utilizar 3 curetas, las cuales están en la imagen y se mencionan. Es como realizar de manera manual, obviamente es con curetas y hablando de una manera ya automatizada que sería con un cavitrón, una punta de un cavitrón, se realiza esta limpieza. A manera manual pues se realiza un detartraje pero con curetas, entonces vamos eliminando el sarro y pues bueno, al final se pule con pasta profiláctica y se aplica flúor y estas se recomiendan cada 6 meses o 4 meses según sea el caso del paciente. Algunas de las referencias tomadas para esta presentación son libros de cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y muchas gracias.